Amigos de BPI, a esta hora establecemos un nuevo contacto en vivo desde el evento EVEN, precisamente este evento que se desarrolla con líderes políticos, dirigentes estudiantiles y emprendedores, buscando una solución a lo que ha sido la pobreza extrema, que ya hace minutos la directora de EVEN nos indicaba que se ubicaba hasta en un 85% en Venezuela, un porcentaje bastante importante y preocupante. Para ello también vamos a conversar con el señor Werner Corrales. Él es director de Quiero un País y de la Venezuela que queremos, además ex embajador de Venezuela ante la ONU entre los años 96 y 2001. La importancia de estos pactos, buscar estos pactos políticos, del término negociación en Venezuela en la actualidad, una situación, una crisis política, económica e incluso humanitaria. ¿Cuál es la importancia de buscar este tipo de pactos, incluso desde las bases, con los estudiantes, con los dirigentes comunitarios? Mira, una sociedad que se encuentra como Venezuela en una crisis tan seria, nunca ha sido tan difícil la situación de Venezuela en toda su historia como hoy, necesita llegar a acuerdos para que mucha gente quiera moverse en una misma dirección. Moverse en una misma dirección significa apuntar a objetivos comunes. Y el objetivo más caro, más importante que tiene Venezuela es superar la pobreza. La pobreza el año pasado estaba en 87%, una cifra que es increíble. Venezuela en los años 70 del siglo pasado era el segundo país con menos pobres en América Latina. Teníamos apenas 23% de población en situación de pobreza. Eso comenzó a empeorar desde los años 80, llegó a subir a más de 60% en los años 90 y desde entonces nunca ha bajado de 60%. De hecho, la causa fundamental de la pérdida de la democracia, de la libertad en Venezuela, es que Venezuela se dividió entre los pobres y los no pobres. Y cuando llegó Chávez al poder, aprovechó esa situación para su siembra de odios, que tuvo todo el éxito que tuvo y que nos mantiene. Yo siempre digo que el tejido social venezolano está destruido. Tenemos que reconstruir el tejido social. No solamente se trata de un tema ético, que no puede ser que más del 60% de la población esté aislada, esté negada para ella disfrutar de los beneficios del desarrollo. Se trata también de un problema político. Si nosotros recuperáramos la democracia y no resolvemos el problema de la pobreza, con toda seguridad volvemos a perder la democracia. De manera que el objetivo de superar la pobreza, yo diría, es el objetivo más importante que tiene la sociedad venezolana. Para eso hay que llegar a acuerdos, de manera, como dije antes, que tengamos unos fines comunes y estemos de acuerdo en cuáles son los instrumentos que vamos a utilizar. Lo que estamos haciendo hoy y vamos a hacer el fin de semana que viene con jóvenes líderes de partidos políticos, de organizaciones sociales, es emular una negociación que se tendrá que dar en Venezuela en el momento en que recuperemos la democracia, emular una negociación sobre las principales políticas públicas que tenemos que poner en marcha para superar la pobreza. Tienen que ver con generación de empleos de calidad, tienen que ver con educación y capacitación para la gente, tienen que ver con un sistema de seguridad social, que la gente tenga realmente un sistema de seguridad social, tiene que ver con la mejora del hábitat en el que vive más del 60% de la población y tiene que ver con que los pobres no sean manipulados como lo han sido desde hace 40 años. Y por eso tiene que ver con el ejercicio de ciudadanía. Esos son los grandes temas que van a ser negociados por los jóvenes en estas jornadas. Señor Werner, este término negociación ha sido incluso mal visto por un porcentaje de la población venezolana, en donde se ha dado en el marco de estos últimos años unos intentos de negociación, valga la redundancia, entre gobierno y oposición para llegar a algún acuerdo de paz dentro de la política interna del país. ¿Qué tan importante es esta estrategia, la negociación dentro de la política? ¿Forma parte de la política o simplemente se tiene que dar solamente cuando hay escenarios de caos, de crisis, o siempre tiene que estar presente? No, la negociación es el instrumento fundamental de la política. La política requiere de acuerdos para que se puedan llevar a cabo estrategias o políticas públicas en las que haya más de un grupo que tenga interés. Lo que pasa es que en Venezuela se ha confundido, en los últimos años, se ha confundido negociación con un tipo específico de negociación, que es aquel en el que termina creándosele
todas las condiciones para que este régimen autoritario permanezca en el poder. Con este régimen yo pienso que es necesario negociar las condiciones de su salida. Para nada pretender negociar condiciones en las que se espere que ellos cumplan, porque ya han demostrado muchas veces que nada que ofrezcan en una negociación lo van a cumplir. De forma que, repito, una vez que recuperemos la democracia, la negociación es el instrumento fundamental, principal, para poder llegar a definir políticas públicas en las que todos tengamos el mismo interés. En la situación actual, la negociación necesaria es la negociación para comenzar la transición a la democracia, es decir, para la salida de este régimen del poder. Dirigentes de oposición han rechazado de estos nuevos intentos de negociación o que ya habría anunciado también el presidente Nicolás Maduro de que algún posible intento nuevamente, incluso nombrando algún lugar en República Dominicana nuevamente. Ellos han dicho, estos dirigentes de oposición, que no están dadas las condiciones. A su parecer, no están dadas las condiciones en verdad o cuáles son esas condiciones que tienen que darse para volver a intentar realizar un intento de negociación. Bueno, una negociación tiene que tener un objetivo claro. Si el objetivo es mejorar las condiciones para que permanezca en el poder el régimen que por 20 años nos ha empobrecido, ha conculcado las libertades, ha torturado a nuestros muchachos, ha asesinado, no estarán nunca dadas las condiciones. Si el objetivo que se persigue es la salida del poder de este régimen, sí estarían dadas las condiciones. En otras palabras, no se puede hablar de la negociación como algo bueno, no importa los objetivos que tenga. La negociación es buena cuando los objetivos son positivos. La negociación es mala o no debe darse cuando los objetivos son contrarios al interés mayoritario de la sociedad. Es decir, todos los procesos de negociación que han vivido el país los últimos años han sido, en términos finales, negativos. Han llevado a callejones sin salida. En algunos casos, yo diría en las primeras negociaciones, porque ha habido de parte de actores de la oposición una visión, diría yo, ingenua. Ya en las dos últimas oportunidades no creo que se pueda hablar de ingenuidad. Creo que ha habido algunos actores de la oposición que no están realmente interesados en ponerle punto final a la crisis venezolana, y en la crisis venezolana, el primer paso para salir de la crisis venezolana es salir de este régimen. Precisamente esta crisis política ha generado también una crisis humanitaria, una crisis económica, una crisis incluso hospitalaria, una crisis de salud, en donde usted como representante de Venezuela ante la ONU en algún momento, ¿qué pudieras indicarnos, a su parecer, estos últimos pronunciamientos tanto de la OEA como de la ONU en favor de toda esta crisis que atraviesa el país, también, si se quiere, exponiendo lo que es la crisis migratoria que se ha convertido en un problema para la región? ¿Está bien la actuación que está teniendo la ONU en este momento, la OEA y otros organismos internacionales? Mira, déjame aclarar, hay unas posiciones muy buenas del secretario general de la OEA, del señor Almagro, quien estaba, por cierto, ayer en la frontera colombo-venezolana. Han sido posiciones que ayudan mucho a salir de esta crisis. En las Naciones Unidas lo que se ha dado, las Naciones Unidas es un cuerpo colegiado en el que participan 192 países, se ha dado en el seno de algunos órganos de Naciones Unidas discusiones interesantes. Han sido promovidas recientemente, por ejemplo, por la embajadora Nikki Haley de los Estados Unidos, han sido promovidas discusiones a las cuales fueron invitados algunos venezolanos representantes de la sociedad civil, entre ellos el embajador Diego Arria. Las Naciones Unidas no ha tomado, como organismo, no ha tomado una posición frente a esto. Lo que se ha mostrado es preocupación de algunos países que han usado algunos órganos de Naciones Unidas para discutir los temas, y ya eso es un paso importante. Pero pensar en que la solución para el problema de Venezuela viene de afuera, yo francamente no lo veo realista. Lo realista es que los venezolanos acabemos de tomar una posición firme para salir de este régimen, y después podemos recibir, seguramente vamos a recibir ayuda internacional para reconstruir al país que está en ruinas. Estos organismos precisamente que forman parte de la ONU, de la OEA, que han tomado, si se quiere, alguna posición, como usted bien aclara, sobre la crisis política y humanitaria que vive el país, están en todo su derecho
Lo pregunto por lo siguiente, el gobierno nacional los acusa a estos organismos de intervencionistas, de propiciar lo que ha sido una intervención militar incluso en el país, o es el discurso que hemos notado los últimos meses, bueno, los últimos años incluso, por parte de los voceros del gobierno, incluyendo por supuesto el principal, el presidente Nicolás Maduro. ¿Son posiciones intervencionistas estas? Para nada, lo digo con toda claridad. Lo que son posiciones que se apegan a los principios de esas dos organizaciones. Un principio fundamental de la Organización de los Estados Americanos es la democracia. La democracia ha sido violada en Venezuela desde hace muchos años, ni siquiera en los últimos 3 años. Los derechos humanos han sido violados de manera sistemática, de forma que la OEA está actuando de acuerdo con sus principios dentro de los cánones que le corresponde actuar. Te decía que en Naciones Unidas no ha habido pronunciamiento de órganos específicos, pero están en su derecho los países miembros de las Naciones Unidas que promueven la discusión porque se ha convertido en una emergencia humanitaria compleja. Una emergencia humanitaria compleja, ese término tiene las siguientes connotaciones. Hay una crisis económica, hay una crisis de salud, hay crisis de emigración, pero además, fundamentalmente, es una crisis provocada por un Estado que está pretendiendo conculcar los derechos de la mayoría de la población. Y eso la convierte en una crisis política en la cual todos los estados del mundo tienen el derecho de pronunciarse. Agradecemos el tiempo y las palabras del señor Werner Corrales. Él fue ex embajador de Venezuela ante las Naciones Unidas. Él indica entonces que esta crisis ha sido provocada, esta crisis política y humanitaria ha sido provocada por la violación de los derechos humanos de manera sistemática en el país, por lo que esta posición de la Organización de Estados Americanos y también de algunos países miembros de la Organización de Naciones Unidas están en todo su derecho y no representan una intervención a la política interna del país. Es parte de la información que nosotros podemos brindar a esta hora desde el evento venezolano en negociación, este encuentro entre dirigentes políticos y dirigentes comunales, vecinales y dirigentes estudiantiles que busca un pacto para superar la pobreza extrema que se ubica hasta en un 85% según números ofrecidos por el mismo evento. Es parte de la información que podemos aportar a esta hora y despedimos el presente contacto en vivo desde Caracas, Venezuela. Reportó para BPI TV Joan Álvarez. Esta transmisión es una presentación de Salvador Peluquería. Visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curazao y próximamente en Italia. Only for Men. Centro San Ignacio, nivel Blandín, Caracas. K-Export. Envíos de carga aérea y marítima. Deja todo en nuestras manos. Estamos ubicados en la 8200 Noroeste, 30 Terras, Doral, Miami. Tranquility at Doral, Salón and Spa. Estamos ubicados en la 9566 Northwest, calle 41 del Doral, Miami.